Bueno, muy bien. Buenos días de nuevo. Bienvenidos a nuestras aulas abiertas, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, en el programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la facultad. Para el día de hoy, bueno, primero les ofrecemos disculpas porque hubo una confusión en la programación, tal y como aparece en redes y en el correo electrónico que les llegó. Les recordamos que los días martes los decidimos desde hace mucho tiempo enfocar en el club de revista y la respuesta de algunas preguntas clínicas. Y los días jueves son revisiones de temas, son los staff de cuidado crítico, y tenemos también dos actividades que son el club del libro y el invitado internacional, que tenemos un invitado internacional todos los meses. Para el próximo mes tenemos un experto internacional en sepsis, el doctor Marcio Borges, que nos va a hablar sobre el código de sepsis, y los seminarios finales de rotación de los fellow en sus diferentes rotaciones. Entonces, les ofrecemos disculpas, hubo un poquito de confusión, ya se va a arreglar la cosa en las redes, pero para el día de hoy se tiene como tema paciente trasplantado renal con COVID, que debe saber el intensivista sobre el manejo y la gravedad, que lo llevará a cabo el doctor Camilo Rada, que es anestesiólogo y fellow de último año del programa. Al final, como siempre, los que quieran participar, por favor, levanten la mano. Pueden preguntar por sus micrófonos o a través de nuestro chat. Adelante, Camilo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Horacio por la presentación. Haciendo parte entonces de los objetivos de la rotación de trasplantes en la cual me encuentro y como parte de las actividades que venimos realizando todos los martes y los jueves, me correspondió analizar esta pregunta. Y fue una pregunta que desde el primer día que estuve en el sitio donde en este momento estoy rotando, que es San Vicente Centros Especializados, me surgió y con la ayuda, agradezco entonces al doctor Oscar Zuluaga como líder del equipo de cuidado intensivo y al doctor Julián Wiles, nefrólogo, encargado entonces toda la parte y el seguimiento de los pacientes post trasplante renal. Llegamos a un acuerdo y bueno, vamos a analizar esta pregunta con base en la evidencia actual que hay publicado y viendo la situación en estos momentos con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Definitivamente a estos pacientes post trasplante renal, el equipo de cuidado intensivo que debe saber si realmente les va igual, les va peor, y qué recomendaciones hay publicadas con base en la evidencia para el manejo de estos pacientes. Les traje unos objetivos muy claros, muy explícitos, para que logremos construir entre todos y al final saquemos unas muy buenas conclusiones. El primer aspecto que tenemos que hablar es la importancia de este tema, dado entonces a la situación actual que estamos viviendo con respecto a la pandemia. Vamos a aclarar unos aspectos epidemiológicos, desde los primeros casos que se reportaron hasta las últimas publicaciones que han salido en las revistas. La fisiopatología, hasta ahora entonces, ¿qué sabemos de cómo se comporta este virus en los pacientes por trasplante renal? ¿Qué encontramos con base en la evidencia? Y un análisis muy riguroso y metodológico de la calidad de esta evidencia. Entonces, lo primero con que nos encontramos al abordar este tema es que en todos los centros de trasplantes del mundo se generó una incertidumbre, ¿sí? Porque no sabíamos exactamente cuáles eran los efectos del virus sobre ese órgano injertado y a raíz de eso y a raíz entonces de cambios en las políticas y en toda la infraestructura de los sistemas de salud del mundo, tuvieron que llevarse a cabo unos cambios en la logística y eso lamentablemente repercutió mucho, sobre todo en la disponibilidad del número de donantes. Los centros que estaban habilitados para prestar estos servicios, muchos de ellos tuvieron que hacer cierre de sus actividades. Y sabemos hasta el momento que en los Estados Unidos, según estadísticas de los programas Medicare y Medicaid, hasta el 72% de los trasplantes que estaban programados para ese momento, el trasplante renal,
para marzo de 2020 tuvieron que ser cancelados. Sin embargo, en algunos otros centros del mundo, si bien no fue necesario llegar a cancelar los programas de trasplantes, sí aumentaron las restricciones de una forma muy dramática. Se calcula que más o menos hubo un aumento en un 84%, sobre todo a la hora de realizar tamizaje para los respectivos donantes. Y esto entonces, digamos que creó un caos a nivel de las estadísticas mundial para los pacientes que estaban en lista de espera. Y esta situación tan dramática llevó a que unos investigadores en el Reino Unido decidieran hacer y crear un modelo matemático de predicción como para identificar qué tanto se iba a afectar el trasplante renal debido a la situación de la pandemia actual. Entonces, estos investigadores lo que hicieron es que revisaron las tendencias entre el año 2018 y 2019 y las compararon con lo que está ocurriendo entre marzo y abril de 2020. Y ellos diseñaron entonces un algoritmo matemático revisando entonces cómo eran las tendencias previas a la pandemia versus, según la situación entre marzo y mayo de 2020, cómo se iba a comportar. Y lamentablemente los resultados no son esperanzadores. La situación se tornó crítica, dado entonces que las listas de espera, según este modelo matemático, podrían aumentarse entre un 16 hasta un 35% y que el aumento en estas listas de espera conllevaba a que aproximadamente por mes iban a aumentarse 283 pacientes en cada una de las listas respectivas. Estos índices, ellos entonces lo agruparon y establecieron un indicador que se conoce como oportunidades perdidas. Entonces, lo que ellos realizaron fue, antes de la pandemia, llevaban una tendencia con un orden correcto, donde entonces no dejaban que las listas de esperas aumentaran, pero ya con este índice de oportunidades perdidas, lamentablemente, para el 5 de mayo que finalizó el estudio, para el diseño de este modelo matemático, se hablaba de que posiblemente hasta 1.672 pacientes iban a estar engrosando esa lista de espera de más comparado con años previamente. Entonces, la situación se tornó un poco difícil y ya para esa época, entre marzo y mayo de 2020, comienzan a salir las primeras series de casos de las experiencias reportadas por muchos centros a nivel mundial. Estas series de casos, lamentablemente, pues son de pocos pacientes. Cada centro entonces contaba su experiencia y cómo era la presentación clínica de sus pacientes cuando ingresaban al servicio de urgencias y consultaba por síntomas respiratorios. La experiencia de cada centro sí llevaba diferencias entre ellos, dado que entonces cada grupo por sí solo decidía si continuó o no la terapia inmunosupresora y sobre todo la tendencia fue que esta terapia se inclinaba a aumentar la dosis del esteroide y disminuir la dosis de los otros medicamentos como son los inhibidores de calcineurina y los antimetabolitos. Hasta ese momento quedaba claro en las series publicadas en el mundo que estos pacientes, al parecer la tendencia era que tenían un peor desenlace. Y eso incluso fue un motivo que llevó a que muchos servicios de trasplantes definitivamente cerraran, que eran que no era el momento para continuar con esta actividad. Este es un ejemplo de una tabla de una de las series de casos publicada. Son 15 pacientes y como pueden ver, una tabla un poco pesada de leer, pero ahí podemos observar cómo es una serie de datos heterogéneos, donde entonces tanto la presentación clínica como imaginológica y como de laboratorio es muy diferente entre sí, y esto lamentablemente coincidió con muchas de las series de casos reportadas en todo el mundo. Hasta ese momento no había como mucha claridad con respecto a la presentación clínica y pues todo apuntaba a un peor desenlace, pero no se tenía muy claro en la literatura si efectivamente iba a ocurrir esto o no. Pero entonces vamos a llevar hasta la fisiopatología y vamos a entender un poco qué hace este virus en el riñón. Hasta el momento lo que sabemos es que
parece que hay un mecanismo multifactorial. No solamente entonces puede haber lesión a nivel de los túbulos, sino que también se habla de que hay una inflamación a nivel de los podocitos. Hay también compromiso a nivel endotelial en la arteriola aferente y eferente. Hay acumulación de especies reactantes de oxígeno. Y si bien la enzima convertidora de angiotensina, esta enzima entonces se ha convertido en un blanco molecular de estudio y de debate, dado entonces a que permite la intervención del virus, no solamente el mecanismo de lesión renal ocurre gracias a esta. Hay una serie de factores intra y extrarrenales que definitivamente nos van a comprometer el funcionamiento de este órgano y sobre todo con respecto a la tormenta de citoquinas, que no solamente se habla de un compromiso de riñón, sino también pulmón, dado entonces la ubicación de esta hormona convertidora en angiotensina, por un lado, y por el otro las similitudes a nivel histológico del endotelio renal y pulmonar. El compromiso renal entonces del virus está dado por varios ejes en los que todavía pues, no sabemos un mecanismo exacto, pero sí sabemos que ese compromiso va a ser multifactorial y hasta el momento tenemos entonces 6 ejes principales donde entonces se habla inicialmente de un daño citopático directo, donde entonces vamos a ver afectados lo que son los podocitos y todos los túbulos renales. Viene un daño inmunológico, básicamente entonces dado por la tormenta de citoquinas, sobre todo las citoquinas proinflamatorias, como es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, un daño iatrogénico que ocurre en todos los servicios de hospitalización, dado entonces por medicamentos nefrotóxicos, sobre todo para el caso de estos pacientes inmunosuprimidos, uso de contrastes para estudios imaginológicos y el siguiente eje corresponde entonces a la rhabdomiolisis, pacientes entonces con hospitalizaciones prolongadas que llegan deshidratados. Y vienen los dos últimos ejes que son como los más difíciles que, los que se ha venido estudiando, pero que sí tienen una relación, y es la alteración en la microcirculación, donde básicamente hay unos agregados de eritrocitos a nivel de los podocitos, y por último, coagulación intravascular diseminada, pero esto va más de la mano, con casos refractarios de choque séptico que se acompañan de una tormenta exagerada de citoquinas y que finalmente activan las vías de la coagulación. A la hora de realizar la búsqueda de esta pregunta, nos encontramos con una primera dificultad, y es que utilizando el término MESH en el buscador PubMed, los resultados son dramáticamente muy pocos. Apenas encontramos 7 resultados y la calidad de la evidencia no es la mejor. Solamente hasta el momento tenemos estudios observacionales. Sin embargo, a partir de esos estudios sí podemos sacar algunas conclusiones, y eso es lo que les traje para el día de hoy. Uno de los primeros trabajos con los cuales me encontré es un trabajo netamente observacional, como la mayoría que les voy a presentar, pero este trabajo es importante porque es un trabajo que nos empieza a mostrar cómo es el verdadero comportamiento de estos pacientes post-trasplante renal cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos, y sobre todo el comportamiento de los marcadores inflamatorios. En ello entonces los autores revisaron una base de datos en 12 hospitales norteamericanos y incluyeron lo que fue un periodo entre febrero y marzo de 2020, específicamente hospitales ubicados en el estado de Massachusetts. Al final entonces encontraron que los pacientes se encontraban en un plazo entre 4 a 310 meses post-trasplante, y ellos entonces seleccionaron 52 pacientes que fueron receptores de órgano sólido, y al hacer entonces el análisis de las características clínicas que encontraron en su base de datos, de esos 52 pacientes con receptor de órgano sólido, 35 fueron entonces admitidos en la unidad de cuidados intensivos, y lo que llamaba la atención era que eran pacientes que llegaban con requerimientos altos de oxígeno, tal y como ocurría con los demás pacientes no trasplantados. Lo que sí llamaba la atención de este trabajo es que los autores encontraron que en el manejo clínico de estos pacientes hubo necesidad de disminuir la inmunosupresión hasta en un 69%, y el rechazo se presentó en un 6%.
¿Qué podemos resaltar aquí? Que estos pacientes, con respecto entonces a los marcadores inflamatorios, vemos que los que ingresaron a UCI se encontraban con mayor elevación en la PCR, en la procalcitonina, en la CPK, más no en la creatinina como marcador de función renal. Eso entonces llamó la atención de esos doctores y decir, bueno, qué tan curioso que se presenten más inflamados, pero sin mayor compromiso de la función renal. Este dato quiero que lo tengan en cuenta, porque con los últimos estudios vamos a ver qué pasó con el comportamiento de estos pacientes. De los 7 estudios, entonces les mostré, el que mejor peso tiene es esta revisión sistemática sin metaanálisis. Los autores entonces aclaran desde un principio que lamentablemente carecemos de buena evidencia, con buena calidad de evidencia para esta pregunta. Sin embargo, logran entonces recoger, incluyendo mandarín e inglés, 20 estudios de 6 países: Francia, Italia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Luego entonces de hacer una exhaustiva depuración, al final solamente quedan incluidos 20 estudios, todos son netamente observacionales y retrospectivos. La calidad no es la mejor, como pueden ver, la mayoría entonces son series de casos. Las de mejor calidad son multicéntricas, donde incluye entonces hospitales del mismo país, pero ubicados en regiones distantes. Sin embargo, vamos a trabajar con los que más pacientes tienen y los que más representativos fueron para estos autores que diseñaron la revisión sistemática. Entonces, el primer trabajo que tenemos es este, es un trabajo multicéntrico, es un estudio de cohortes. Son apenas 5 hospitales netamente ubicados en España, y el periodo de tiempo de los estudios, la mayoría coinciden en estos 2, 3 meses, marzo, abril, mayo de 2020. Ellos entonces lo que hicieron fue establecer unos criterios muy estrictos para hospitalización de pacientes post-trasplante que fueran positivos para COVID-19 con prueba positiva de PCR, que requirieran oxigenoterapia, con rayos X, con infiltrados bilaterales, que se presentaran con cualquier grado de disfunción renal y que los síntomas hubieran aparecido menos de 7 días. Finalmente, entonces, establecieron 2 desenlaces. El desenlace primario fue un desenlace combinado de muerte y aparición de síndrome de estrés respiratorio del adulto. Este síndrome de estrés respiratorio del adulto no utilizaron criterios de Bernil, sino que utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que son básicamente 2: que se presenten opacidades bilaterales no explicadas por sobrecarga pulmonar y que la SAFI, es decir, el cociente entre la saturación periférica y la FIO2, fuera menor a 315. Entonces, de ellos el resultado final fueron que 28 cumplieron entonces con el desenlace primario, y el desenlace secundario sí fue un desenlace combinado de lesión renal aguda, uso de terapia anti-COVID y retiro de la inmunosupresión. Lo que más llamó la atención de los autores es que, al igual que el primer estudio, definitivamente los pacientes que presentaron el desenlace primario de muerte de CRA tenían unos menores índices de oxigenación al ingreso, pero lo que sí llamaba la atención es que no hubo diferencias en el comportamiento explicadas por el uso de inmunosupresión. Entonces aquí ya aparece un segundo eslabón de la cadena. Ya vimos que primero son pacientes entonces que se pueden presentar con índices de oxigenación bajos, al igual que el resto de los pacientes, con tendencia a tener marcadores de inflamación elevados, pero que con este estudio el hecho de que estuvieran inmunosuprimidos no representó que tuvieran el desenlace primario. Lo que sí aparece y es diferente al primer estudio es que la tendencia sí fue a que los pacientes que se presentaran con empeoramiento de la función renal, si bien no fue estadísticamente significativo, y ahí lo subrayé de verde, sí podría pensarse que al aumentar la muestra, de pronto nos iba a arrastrar hacia el desenlace primario. Y coincide, sobre todo, el aumento en la LDH y la proteína C reactiva, en que está directamente relacionado y estadísticamente significativo con este desenlace.
Quiero que tengan en cuenta esto de la elevación de la creatinina, porque vamos a ver entonces que si bien para este trabajo no fue estadísticamente significativo, sí pareciera ser, y esto podría ser ahí un factor de confusión al analizarlo desde el punto de vista epidemiológico, de cómo entonces sabemos de que el hecho de que un paciente en la UCI nos haga una lesión renal aguda, su mortalidad puede ser mayor al 50%. Por eso entonces le quiero subrayar para que lo tengamos en cuenta, porque esta misma situación se va a presentar en un estudio que posteriormente les voy a mostrar. Y al hacer el análisis univariable, sí encontraron que definitivamente son pacientes más inflamados, de mayor edad, y que la presentación del estrés del síndrome de estrés respiratorio agudo fue desde el primer día que consultaron al hospital respectivamente. El segundo caso, entonces, el segundo estudio que les presento es también un estudio retrospectivo. Este es un trabajo que fue solamente en el Hospital Henry Ford, en los Estados Unidos. Aquí entonces revisaron la base de datos que tenían entre marzo y abril de 2020, los ingresos realizados en este hospital, y encontraron 35 casos que cumplían entonces con los criterios de inclusión, que eran pacientes que habían sido sometidos a trasplante renal y que se presentaban con los síntomas y signos clínicos de la enfermedad y cuyo diagnóstico era confirmado con PCR positivo. De estos 35 casos, los compararon con 100 controles y ellos entonces establecieron un desenlace combinado de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y muerte intrahospitalaria de cualquier causa. Al mirar entonces las características de estos pacientes, nos encontramos que los pacientes post-trasplante renal estaban más enfermos, obviamente tenían antecedentes de la enfermedad renal crónica, estaban más enfermos desde el punto de vista cardiovascular, con enfermedad cardíaca congestiva, y se encontraban también más diabéticos y más hipertensos, lo que orientaría a que estos pacientes, con su daño endotelial, podría darnos una pista a explicar por qué estos pacientes se presentan con un estado más proinflamatorio. Y al hacer entonces la curva de Kaplan-Meier con respecto entonces a las diferencias entre si se morían o no más estos pacientes y al hacer la respectiva estratificación para eliminar factores de confusión, encontramos que definitivamente entonces las diferencias en algún punto no son tan notables. Sin embargo, sí llega un momento en donde esta diferencia puede ser estadísticamente significativa. Lo que sí llamaba la atención y coincidía con los trabajos anteriores era que definitivamente la edad sí es un factor pronóstico para el desenlace combinado, que incluye muerte, y la severidad con la que se presenta esta enfermedad. Vuelve y juega. El estado per se de ser por trasplante incluye el uso de inmunosupresores, no estuvo relacionado y no fue estadísticamente significativo para explicarnos que fuera una variable como responsable de este desenlace. Ese fue un trabajo americano. Los franceses no se quedaron atrás y ellos tienen un registro muy importante que continuamente lo están actualizando y se conoce como el registro francés de trasplante de órgano sólido. Este grupo francés, ellos tienen dos trabajos. Este es el primero, que es de corte retrospectivo, también en el mismo periodo del norteamericano que alcanzamos a ver. Y ellos, en lugar de usar estratificación, lo que utilizaron fue un puntaje de propensión para intentar equilibrar esos factores de confusión que aparecen en los estudios netamente observacionales. Las diferencias entonces que vemos con respecto al grupo no trasplantado versus el grupo trasplantado, encontramos que el grupo trasplantado se presentaron con mayor lesión renal aguda, requirieron de terapia de reemplazo renal, el valor de creatinina sérica fue mucho más alto comparado pues al grupo de control y que estaban mucho más hipertensos. Aquí entonces vemos que para el caso entonces de la aparición del desenlace que ellos entonces establecieron como mortalidad, para ellos no fue estadísticamente significativo al hacer entonces la curva de Kaplan-Meier y que la tasa de recuperación fue muy similar para ambos grupos. Esto entonces vuelve y resalta que parece ser que el estado de
inmunosupresión no tiene un efecto directo sobre el desenlace de estos pacientes, pero que sí es la presentación clínica inicial y el nivel de elevación de estos marcadores inflamatorios los van a determinar este desenlace. Cuando hicieron entonces el análisis teoriable, ¿qué encontraron? Que la PCR como tal, cuando superaba entonces el umbral de 60 miligramos por litro, estaba directamente relacionado con la mortalidad de estos pacientes, que en los niveles basales y que el aumento en la creatinina sérica sí estaba relacionado con el desenlace nefasto de estos pacientes. Sin embargo, como vimos, pues los grupos estaban muy desequilibrados, dado entonces que los pacientes del grupo de estudio estaban más hipertensos, con más compromiso renal, entonces decidieron aumentar el periodo de tiempo para recoger mucha más muestra y como tal entonces lo extendieron hasta mayo de 2020. Nuevamente este grupo utilizó un puntaje de propensión para intentar eliminar los sesgos de confusión y a la hora entonces de analizar las características basales de estos pacientes, incluyeron otras que no estaban en el grupo del estudio previo. Estas características entonces aumentaron y ya lo que hicieron fue añadir si tenían antecedente de enfermedad pulmonar previa y cómo estaban de filtrado glomerular. Y aquí entonces sí aparece ya algo importante y es que definitivamente la diferencia en cuanto a la supervivencia de estos pacientes pues no es muy diferente con respecto entonces al grupo control y al grupo post-trasplante, si logramos entonces balancear esos factores de confusión que para este caso correspondían a las características clínicas de los grupos que, como vimos, tenían ciertas diferencias en el comportamiento. Entonces, como vemos que antes de llegar a las conclusiones es, primero, que son pacientes que se presentan con un estado proinflamatorio más elevado con respecto al grupo no trasplantado. Segundo, que es la presentación clínica per se, la que nos va a hablar del pronóstico de estos pacientes. Y tercero, que el estado de inmunosupresión no ha estado hasta el momento relacionado en los estudios como un factor que determine el desenlace de mortalidad para este grupo de pacientes. ¿Qué recomendaciones hay entonces en cuanto al manejo? Y aquí entonces tenemos que estar orgullosos de un trabajo autóctono de la Sociedad Colombiana de Nefrología. Es una recomendación con base en un concepto en cuenta los trabajos que ya revisamos y a partir de ello y de experiencias publicadas en otros países nos hacen unas recomendaciones para manejar estos pacientes. Es importante que estos pacientes, por el estado de inmunosupresión, se pueden presentar con una sintomatología diferente y que como tal usted puede caer en la confusión de tratarse de otra enfermedad cuando en realidad puede ser que los pacientes estén debutando con un COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, como vimos, se nos van a presentar con disnea y con disminución en los índices de oxigenación. Es importante entonces tener en cuenta que esta población es una población de alto riesgo y que como tal y como vimos, muchos de ellos entonces van a requerir de terapia de reemplazo renal y su función renal se va a deteriorar de forma brusca durante la hospitalización. Tener en cuenta que la presentación clínica es fundamental y que según los estudios que revisamos nos va a determinar un pronóstico. Y por último entonces, lo que les acabo de mencionar es que muchos de ellos pueden tener presentaciones inusuales por su estado de inmunosupresión. ¿Qué recomendaciones hay para el manejo? En esto la calidad de la evidencia no es muy buena, son recomendaciones y consensos de expertos, donde entonces ya vimos cómo entonces al principio de la pandemia lo que hicieron los grupos fue ajustar el tratamiento de los inmunosupresores. Las recomendaciones actuales es, inicialmente, suspender entonces los antimetabolitos. Lo ideal es no suspender los inhibidores de calcineurina. Ideal es, usted puede o disminuir la dosis, pero siempre es realizar niveles séricos de estos medicamentos. Tener en cuenta entonces las interacciones, ya enseguida les voy a mostrar cuáles son las más importantes. Y en los pacientes en los que el curso clínico nos muestre empeoramiento, sí la recomendación es suspender
los inhibidores del receptor mamario de rapamicina. La tendencia entonces a nivel mundial y que el consenso colombiano de la Sociedad de Nefrología incluye es que los esteroides sí llevarlos a unas dosis bastante altas y que si el paciente no mejora, nuevamente reevaluar con el grupo tratante la reintroducción de los inmunosupresores. Hay que tener en cuenta de que de los estudios que trabajamos, solamente el trabajo publicado en el Hospital Henry Ford, hay la estadística de que se presentó rechazo hasta en un 6%. Los autores entonces del consenso dicen que la literatura en este momento es insuficiente como para dar una cifra exacta de cuál sería el porcentaje de rechazo al utilizar estas estrategias. Sin embargo, lo más importante es que todos los días reevaluar al paciente y de acuerdo al curso clínico ir reintroduciendo lentamente los medicamentos inmunosupresores por los cuales el paciente venía en su terapia. Algunos grupos a nivel mundial, ya conociendo el comportamiento de esta enfermedad, lo que hacen entonces es que simplemente los inhibidores de calcineuridina los disminuyen la dosis a la mitad y esperan el resultado entonces de la prueba de la PCR. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las interacciones de estos medicamentos son interacciones muy complejas, sobre todo a nivel hepático, principalmente porque algunas de ellas van a presentar inhibición del metabolismo, lo que va a afectar los niveles de los otros medicamentos. Y esto se da sobre todo a nivel del citocromo 3 a 4, donde entonces vemos que muchos de los medicamentos que utilizamos van entonces a afectar este sistema y como tal los niveles séricos pueden disminuirse o aumentarse de acuerdo al grado de inhibición. Lo que sí está claro son los efectos sobre el intervalo QT, y en eso entonces la guía de la Sociedad Americana de Trasplantes está gratis, la pueden encontrar en internet, y hay un apartado especial y una tabla, que es esta que les traigo, donde muestran como los cambios más importantes y los efectos que se pueden encontrar con respecto a estos medicamentos. De los más importantes, entonces tenemos lo que es el cambio que se puede presentar a nivel del intervalo QT, sobre todo con la acitromicina y con la hidroxicloroquina. Vemos entonces pues la calidad de la evidencia con respecto a ese manejo para la infección por la COVID-19. Sin embargo, cuando vamos a mirar, por ejemplo, la dexametasona, cómo entonces también puede tener un efecto moderado sobre el sistema del citocromo, y cuando vamos entonces a revisar los antivirales y los inhibidores de interleucina 6, y lo vamos a utilizar como terapia inmunosupresora, vemos entonces que son medicamentos cuyo efecto sobre el metabolismo hepático puede persistir por semanas. Y eso entonces nos obliga a hacer seguimiento de los niveles séricos de los medicamentos inmunosupresores cuando estamos utilizando esta terapia. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a esta pregunta? Primero, falta evidencia sólida. Los estudios son observacionales retrospectivos. Todavía no tenemos estudios con una clara calidad metodológica. No hay peor desenlace que sea explicado entonces netamente por el estado de ser paciente post-trasplante renal o de estar en tratamiento con inmunosupresión. Sin embargo, y pongo ahí el asterisco, vemos entonces que por el hecho de presentarse con niveles elevados de creatinina o hacer lesión renal aguda durante la hospitalización, este factor arrastra hacia el desenlace de mortalidad. Entonces, ahí sí lo dejo con ese asterisco interrogado, porque el hecho de presentarse eso pareciera ser que sí apunta hacia el desenlace de mortalidad. Sabemos que hasta más de la mitad de los pacientes que nos hacen lesión renal aguda en la UCI pueden conllevar ese desenlace, y pareciera que esta población no se escapa. Pero por el hecho de ser post-trasplante, por estar suprimidos, hasta el momento no podemos asegurar de que tengan un peor desenlace. Sí es claro que estos pacientes se presentan con mayor estado proinflamatorio, sobre todo al revisar los niveles séricos de la deshidrogenasa láctica y de la proteína C reactiva. Los equipos tratantes deben de llegar a un acuerdo, de realizar un ajuste del tratamiento. Tenemos el consenso colombiano de la Sociedad de Nefrología y, como siempre, el autocuidado. La presentación clínica en algunas de las series de casos que revisé fue muy bizarra, muy diferente, y como tal expuso al personal de salud al momento de revisar estos pacientes. Entonces, siempre que no nos falte el autocuidado y los elementos de protección personal.
Muchas gracias. Si hay preguntas, comentarios,